en día es probable que estalle una tormenta teológica sobre la traducción de Juan 1 del 1 al 3 en nuestras versiones estándar. En la actualidad, al público se le ofrece una amplia gama de interpretaciones, desde la puramente literal hasta la libremente parafraseada a voluntad. ¿Pero estas traducciones representan la intención de Juan? ¿Han servido a veces como un arma en manos de la ortodoxia cristiana para hacer cumplir las decisiones de los credos y concilios postbíblicos? Según las conclusiones de un reciente estudio monumental sobre el origen de Cristo o Yeshua en la Biblia, la polémica en torno al origen de Cristo de año 92, es en la Biblia que los lectores instintivamente oyen el texto de la siguiente manera. En el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. O Yeshua, ¿no? Esta comprensión del pasaje ofrece un apoyo vital a la doctrina tradicional de la Trinidad, a partes iguales por el Padre y el Hijo desde la eternidad. La versión en inglés contemporáneo va mucho más allá del griego y nos da: la palabra era la que estaba con Dios. Sin duda, de acuerdo a esa versión, esa palabra significa un hijo eterno. ¿Por qué, se pregunta Kuschel, se asaltan los lectores de palabra a hijo? Saltan de palabra a hijo. El texto dice: en el principio era la palabra. No dice: en el principio era el hijo. La sustitución de hijo por palabra ha tenido consecuencias dramáticas, pero el texto no garantiza el cambio. No hay ninguna mención directa del Hijo de Dios hasta que llegamos al versículo 14, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria de un Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Considere este hecho muy notable e informativo. Si uno tenía una copia de la Biblia en inglés, en cualquiera de las 8 versiones disponibles en inglés, antes de la aparición de la versión King James en 1611, se podría obtener un sentido muy diferente de los primeros versos de Juan. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ello, y sin ello nada de lo hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de ello, la palabra, no por medio de él, de Yeshua, de Jesús. Y es por esto que esas versiones en inglés no se apresuraron a la conclusión, al igual que la KJV y sus seguidores, que la palabra era una persona antes del nacimiento de Jesús. Si todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, como una cosa, tenemos un significado muy distinto. La palabra no sería una persona existente junto a Dios, el Padre desde la eternidad. El resultado, uno de los principales elementos de los sistemas tradicionales acerca de los miembros de la deidad, sería eliminado. En el principio era la palabra. No hay ninguna justificación en el original griego para colocar una letra mayúscula, P, en el lugar de la palabra, y convertirlo en menos en una persona. La pregunta es: ¿qué entendieron Juan y sus lectores por palabra? Eso es bastante obvio que hay ecos de Génesis 1:1 al 3, en el que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo, usó su palabra y dijo: hágase la luz, dijo Dios. Significa, Dios pronunció su palabra en medio de la actividad creadora. Y así en Juan 1:1 Dios expresó su intención, su palabra, su autorrevelación, la palabra creadora. Pero absolutamente nada en el texto, aparte de la letra mayúscula entrometida en palabra en nuestras versiones, nos haría pensar que Dios estaba en compañía de otra persona. De ninguna manera. La palabra es la que Dios habló. De hecho, solo la palabra de Dios. Y su palabra no es otra persona, obviamente. Un sensible estudio de la Biblia sería necesario para que veamos en el fondo del pensamiento de lo que Juan entiende que significa palabra. La palabra, con la P mayúscula, había aparecido muchas veces en la Biblia hebrea, conocida también por Juan y Jesús. En ninguna ocasión, palabra en minúscula significa algo más que una palabra, promesa, proyecto, etc. Nunca un ser personal. Siempre el ámbito de la mente, una expresión, una palabra. Sería un grave error de interpretación descartar el masivo testimonio del significado de palabra en la matriz hebrea, en la que Juan escribió, y adjuntar a ella un significado que nunca tuvo, de portavoz o una persona. Incluso en ningún léxico de la Biblia hebrea aparece dabar, que en hebreo significa palabra, como una persona. Dios, ángel u hombre tampoco.
y la palabra era con Dios. Así se lee en nuestras versiones. Y así el griego podría traducirse. Si uno ya ha decidido contra la evidencia que por palabra Juan quiso decir una persona, el Hijo de Dios, vivo antes de su nacimiento, que no puede ser. Debe tenerse en cuenta el idioma hebreo. Sin una idea de trasfondo hebreo, como tantas veces en el Nuevo Testamento, se nos priva de una clave vital para la comprensión. Podríamos preguntarle a un angloparlante, ¿cuándo estuvo tu última palabra contigo? El hecho cierto es que en inglés, que no es un lenguaje de la Biblia, una palabra nunca está con usted. Una persona puede estar con usted, sin duda, pero no una palabra. Sin embargo, en la literatura sapiencial de la Biblia y otras fuentes judías, una palabra puede ciertamente estar con una persona. Y el significado es que un plan o propósito, una palabra, se mantiene en el corazón, lista para su ejecución. Por ejemplo, Job le dice a Dios en 10:13, contigo, sin embargo, estas cosas que has ocultado en tu corazón. Sé que esto es así. La nueva versión estándar americana da un sentido más inteligible al leer. Yo sé que esto está dentro de ti, para ese mismo versículo. En Job 23:13 y 14 se dice de Dios, lo que su alma desea, lo que hace, porque Él realiza lo que ha determinado en mí y muchos decretos que están con Él. Es decir, por supuesto, que los planes de Dios están almacenados en su mente. La palabra de Dios es su intención, que se celebró en su corazón, de cómo planea llevarla a cabo en el mundo que Él ha creado. A menudo, lo que Dios tiene con Él es el decreto que Él ha planeado. Esta es la porción del hombre impío, que está con Dios, y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Con esto podemos comparar un pensamiento similar. Por ejemplo, Job 20:29. Esta es la porción de un hombre malo, de parte de Dios y la heredad de Él. O tomemos el concepto relacionado de la sabiduría. En Job encontramos lo siguiente. El abismo dice, es que la sabiduría no está en mí. Y el mar dijo, no está conmigo. Job 28:14. Tener la sabiduría o la palabra con uno es tenerla en la mente y en el corazón. Con Dios está la sabiduría y la fuerza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. En Génesis 40:14 leemos, tenme en cuenta cuando el bien esté contigo. Y el texto dice literalmente, acuérdate de mí cuando estés bien. De todos estos ejemplos, queda claro que si algo está con una persona, está presente en la mente, a menudo como un propósito o un plan decretado. Así, en Juan 1:1, en el principio Dios tenía un plan y ese plan era en el corazón de Dios y era en sí mismo Dios. En otras palabras, el plan era la expresión misma de la voluntad de Dios. Era un plan divino, un reflejo de su interior, de su ser interior. A Juan le gusta la palabra era, lo que no siempre es un era de identidad estricta. Jesús es la resurrección. Dice, yo soy la resurrección. Dios es espíritu. Dios es amor y luz. Bueno, Dios no es en realidad uno a uno idéntico con la luz y el amor. Jesús no es literalmente la resurrección. La palabra era Dios. Significa que la palabra era totalmente expresiva de la mente de Dios. Una persona es su mente, metafóricamente hablando. Jesús es el único que puede llevar a cabo nuestra resurrección. Por eso dice que yo soy la resurrección. Dios se comunica a través de su espíritu. La palabra es el índice de la intención y el propósito de Dios. Fue en su corazón, expresivo de su propio ser, no con el sentido de los traductores quieren imprimir, que era la palabra de Dios y compartió su naturaleza, que el verbo era Dios. La palabra entonces más bien es una expresión divina, el ser mismo de Dios revelado. Esto vino a su expresión perfecta en el ser humano, cuando vino Yeshua, Jesús. Por supuesto, si se ha dado un primer paso en falso, a suponer que la palabra en el principio era el Hijo, la frase la palabra era Dios no puede sino confirmar la impresión errónea de que hay dos miembros en una Trinidad y ambos son Dios. Sin embargo, lo problemático e ideológico de este asalto, muy antijudío, es la dualidad en Dios. Los lectores de la Biblia han sido condicionados para dar este salto sin dolor, aunque Juan y Jesús en otra parte demuestren a ser creyentes en el monoteísmo unitario de la herencia judía. Dirigiéndose al Padre, Jesús dice de manera inequívoca, tú, oh Padre, el único que eres verdaderamente Dios, Juan 17:3,
se refiere de nuevo al Padre como el único que es Dios en Juan 5:44. Estos son ecos del monoteísmo puro de la Biblia hebrea. Dios en el Nuevo Testamento, Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tuvo y tiene un Dios, y es el Padre, el único Dios. ¿Cómo funciona exactamente en el Antiguo Testamento? ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías 2:10. Qué bien armoniza esta gran declaración del credo de Pablo. Para nosotros los cristianos hay un solo Dios, el Padre, y nadie más que Él. En el principio era la palabra divina y se almacenaba en el corazón de Dios, y era su palabra expresión creativa. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra divina, y sin ella nada fue hecho. Y se convirtió la palabra o el plan en carne, se realizó en una persona humana y habitó entre nosotros. Qué viva expresión del íntimo propósito de Dios para la humanidad en Yeshua, el hombre sobrenaturalmente concebido como el Hijo de Dios. Lucas no tenía ninguna duda sobre la razón y la base para Jesús tener derecho de ser llamado el Hijo de Dios. Era como una consecuencia del milagro sobrenatural que se produjo en el seno de María, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso en realidad Diokai era llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. De hecho, como Mateo, Lucas, y estoy de acuerdo, Pablo, Jesús, es la sabiduría encarnada en una persona que vive y respira como nosotros, que entró en el mundo a la existencia consciente a través del nacimiento de su madre, un verdadero hombre, un postrero Adán, hijo de David, hijo de Dios y Mesías. Jesús es la revelación única y definitiva de Dios. Si leemos Juan y su introducción de esta manera, nos encontramos con él proclamando, juntamente con otros evangelistas, el hecho sumamente importante que Yeshua, Jesús, es el Mesías, el Hijo de Dios. En esa gran verdad la iglesia ha de ser fundada y unida, y por ese solo propósito, para demostrar e instar a la creencia de Yeshua como el Mesías, no como Dios. Juan escribió su evangelio entero en Juan 20:31.